Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. María, Madre mía, María, Madre nuestra, ven a vivir con nosotros, ven a mi casa y enséñame a amar a tu Hijo como lo has querido tú, y enséñanos a querer a tu Hijo como lo has querido tú. María, Madre mía, María, Madre nuestra, tú eres Madre de la Iglesia, que nace del costado de Cristo, como esposa nueva Eva, que nace del costado de Cristo, como esposa nueva Eva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, después de celebrar ayer la gran fiesta de Pentecostés, con la cual hemos clausurado el tiempo de Pascua, comenzamos hoy nuestra segunda etapa del tiempo ordinario en este año 2020 y la comenzamos con otra fiesta, haciendo memoria de la Virgen María, Madre de la Iglesia. A ella pues nos encomendamos también y junto con ella encomendamos a Dios todas las intenciones
que ustedes han pedido y que siguen pidiendo, esas intenciones que brotan de nuestro corazón, para que el Señor las acoja junto con el sacrificio pascual de su Hijo Jesús. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, comenzamos poniéndonos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó como Madre nuestra a su propia Madre, María Santísima, concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los discípulos se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sion más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Cosas admirables se dicen de ti,
ciudad de Dios. Así se hablará en Sion, este y también aquel han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh feliz Virgen, que engendraste al Señor. Oh Santa Madre de la Iglesia, que en nosotros alimentas el espíritu de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, en los últimos días, tanto en nuestros encuentros de mediodía como en la misa de esta hora, hemos venido recordando que Jesús fundó a la Iglesia a través de un proceso. Lo hemos dicho varias veces y es bueno repetirlo porque es algo que muchos no tenemos interiorizado, que no, digamos, es un aspecto de la Iglesia que tal vez muchos no hemos tenido nunca ocasión de contemplar y de meditar, ¿no? Por eso es bueno repetirlo para que lo vayamos interiorizando. Y decíamos que en este proceso fundacional, el mismo Dios a través de Jesucristo le ha ido dando a la Iglesia, poniendo a la Iglesia, donando a la Iglesia todos los medios necesarios para que los hombres podamos salvarnos. Hemos hablado de la constitución del Colegio de los Apóstoles, hemos hablado de los sacramentos, hemos hablado de la palabra, el don del Espíritu Santo lo hemos celebrado ayer, pero también otro de los medios que Dios ha querido dar a la Iglesia para nuestra salvación es justamente la Virgen María, cuya fiesta como Madre de la Iglesia celebramos hoy, título con el que San Pablo VI llamó a María el día de la clausura del Concilio Vaticano II, sobre el cual hemos hablado hoy a mediodía, y que el Papa Francisco ha querido instituir desde el año pasado para toda la Iglesia Universal, con una fiesta, una memoria, nos invita el Papa a hacer memoria de este título de María, título que naturalmente responde al ser y a la misión de María, ese ser de María y esa misión que Jesús le encomienda en la cruz, como acabamos de escuchar. Ya prácticamente Jesús ha llegado al final de su vida terrena, está a punto de entregar su espíritu a su Padre, como lo escuchamos en el Evangelio: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dando un fuerte grito expiró, nos relata el evangelista. Pero antes de hacer esto, dice esta frase que hemos escuchado ahora: todo está cumplido. Y que es, digamos así, lo último que cumple Jesús en la cruz, es dejarnos a María como madre, hacernos partícipes de su filiación, de su ser hijo de María, y hacer a María también partícipe de la maternidad de la Iglesia que Jesús estaba fundando, y que, como decíamos, esa fundación ya se acaba el día de Pentecostés con el don del Espíritu Santo, y es ahí donde empieza la misión de la Iglesia que sale del cenáculo y que empieza a ejercer su misión anunciando el querigma a todas las gentes, como lo recordamos ayer y lo hemos recordado nuevamente hoy a mediodía, en ese cenáculo donde estaban los apóstoles con otros discípulos y las santas mujeres, como nos lo ha dicho el autor de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura de ahora. Después de subir a los cielos el día de la Ascensión, que lo hemos recordado pues hace menos de 2 semanas, los apóstoles volvieron a Jerusalén llenos de gozo, ¿no? Y dice, subieron a la instancia superior, es el cenáculo donde Jesús había celebrado la última cena, y porque ellos vivían ahí, se habían quedado a vivir ahí en el cenáculo. Se habían quedado a vivir ahí, como hemos dicho tantas veces, convocados por la Virgen María,
¿no? Y perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, es decir, los parientes cercanos que habían seguido a Jesús, los discípulos, también incluidos los discípulos, que son hermanos, ¿no? Pues sí, María entonces es entregada por Jesús en la cruz, con estas palabras tan bonitas. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Pero antes de que Juan acoja a María en su casa, es María la que acoge a Juan. Por eso Jesús primero dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Primero es María la que acoge a Juan, porque este es un don de la mujer. Es una de las características propias de la mujer, decía el Papa San Juan Pablo II, lo ha dicho también el Papa Benedicto XVI, pero sobre todo el Papa San Juan Pablo II se ha referido mucho a esto, ¿no? Que es, la mujer tiene como este don, como esta gracia que forma parte también de su genio femenino, esta capacidad de acoger, es más que un instinto, es un don, es una gracia que Dios da especialmente, permite que se desarrolle especialmente en las mujeres. Y María, que había acogido primero al Verbo, primero María había acogido al Verbo en su seno, es lo que hizo posible, acogió la palabra, y porque acoge la palabra, entonces hace posible que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se encarne en su seno, tome nuestra naturaleza humana. Así igual, así como María acoge la palabra, así como María había acogido a Dios, también hoy día María acoge a Juan, y en Juan acoge a la iglesia naciente. Juan está al pie de la cruz, el único de los apóstoles que no abandona a Jesús, pero en esa presencia de Juan está también toda la iglesia. Están también aquellos que lo abandonaron a Jesús en el momento de la cruz y del sufrimiento, y estamos también todos nosotros, aun cuando muchas veces también nosotros abandonamos al Señor en los momentos de dificultad, estamos todos, porque la iglesia es una e indivisible. Y ahí donde hay un hermano, donde hay un miembro de la iglesia, hay una presencia misteriosa pero real de la iglesia. Juan es la figura de la iglesia que permanece fiel a Jesús a lo largo de todos los tiempos. Es la figura del cristiano que no abandona al Señor. Es la figura del cristiano que no se separa de Dios ni en los momentos de sufrimiento ni de dificultad. Es la figura de todos esos santos y santas que a lo largo de los siglos han ido formando parte de la iglesia y que son justamente aquellos que con sus méritos, con sus oraciones, con sus ofrecimientos al Señor, muchos de ellos ya hoy día están en el cielo, otros todavía están aquí en la tierra, y son todos ellos los que nos ayudan a nosotros, los más pobres, los más débiles, cuando hemos abandonado al Señor, darnos cuenta que el Señor nos sigue esperando con los brazos abiertos en la cruz. Y decíamos entonces, María, al acoger a Juan, acoge a toda la iglesia, pero al mismo tiempo se deja acoger por Juan, así como se dejó acoger por el Señor, y el Señor la llenó de gracia, se dejó acoger por Dios, elegir por Dios, para esa misión tan grande que Dios le tenía preservada. Entonces ahora María se deja acoger también por este jovencito. Juan era muy joven en esa época, se deja acoger por él. Y desde entonces Juan no se separará de María. La iglesia a lo largo de los siglos nunca se ha separado de María, porque María pasa a ser una con Juan. Pasa a ser una con Juan, como la madre es una con su hijo.
Una madre nunca se separa de su hijo, aun cuando puede haber una distancia geográfica, que en el caso de Juan y de María no fue así, porque Juan se la llevó a vivir con él. Y cuando Juan va a evangelizar a Éfeso, hasta hoy día está esa casita donde la Virgen María vivió en Éfeso. Juan la llevaba con él y María iba detrás de Juan. Así como fue discípula de su hijo. María también, en cierto sentido, es esa discípula de Juan. María porque es la pequeña, siempre será la pequeña María. La humildad de su sierva, esta sierva de Dios, y entra en este servicio de acoger a Juan, de acoger a la iglesia como madre nuestra. ¿Y qué hacía María con Juan? Pues hacía lo que hacían las mujeres, las santas mujeres, a las cuales ya también se refiere, por ejemplo, Pablo cuando le escribe a su hijo amado, le llama a él Timoteo, hijo espiritual, que lo había ordenado, le había impuesto las manos, y le dice esto Pablo a Timoteo, ¿no? Saluda a estas viudas, le da unas indicaciones a Timoteo, cómo tiene que tratar a cada miembro de la comunidad, y también le dice, ¿no? Y a las viudas, trátalas como a madres, a estas mujeres que han quedado viudas y que se dedican de modo permanente a la oración y están siempre disponibles para el servicio de la iglesia. Esto es lo que hacía María. Fíjense ustedes, María, cuando Jesús muere, su hijo, ella lo ha llevado en su seno, a ella le ha hablado el arcángel Gabriel, a ella. María ha visto a Jesús desde el momento en que Jesús entra en este mundo, que ella lo da a luz, y ha visto todo. Ella ha escuchado las palabras de Simeón, de Ana, los magos de Oriente, todo. María se sabe todo, fíjense ustedes. Y está llena de gracia, como la llama el ángel Gabriel. Pero una cosa muy interesante, María no toma el mando de la iglesia cuando Jesús parte de este mundo. No toma el mando. María sabe bien cuál es su lugar. Y sabe bien que no hace falta que sea ella la cabeza visible de la iglesia, que no se trata de eso, que no se trata de poder. Decíamos esta mañana tantas veces el mundo, decíamos citando al Papa Francisco en su homilía de Pentecostés de ayer, tantas veces el mundo que más que pretende, que juzga a la iglesia, que se acerca a la iglesia con esos cánones mundanos de luchas de poder. Y entonces con esto de la igualdad, que ellos llaman la igualdad de género, entonces ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas? ¿Por qué no sé qué? Cosas rarísimas, ¿no es cierto? Que bueno, en el mundo yo no me meto con esto, sino que en la iglesia naturalmente no forman parte del diseño de Dios. Y María lo sabe muy bien. María sabe perfectamente bien que en la iglesia no estamos en una lucha de poderes, que en la iglesia cada uno tiene una misión, cada uno tiene un servicio, y el servicio y la misión más grande en la iglesia exactamente le corresponde a la Virgen María. María sabe que ella es la que ha sido agraciada por encima de todas las mujeres, pero también por encima de todos los hombres, al haber sido elegida por Dios para ser la madre de su hijo y para ser la madre de la iglesia. María entonces pone en la iglesia estos rasgos maternales, y es así como la iglesia surge, fíjense, la iglesia surge en base, digamos, a dos aspectos fundamentales. Por un lado, el ministerio de Pedro, el ministerio petrino, el papado, la sucesión de Pedro, pero al mismo tiempo eso es el perfil, digamos, jerárquico de la iglesia, pero al mismo tiempo este perfil femenino, este perfil maternal que lo da María. Y por eso se dice ya desde antiguo que todo aquello que se predica de la iglesia se predica de María. Y todo lo que se predica de María se predica de la iglesia. Porque María, que fue madre siendo virgen, por una participación muy peculiar de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que hace que ella en su virginidad, en su seno vacío, acogiera la palabra y entonces engendrara
en sí misma y de sí misma a Jesús, entonces es lo mismo la iglesia en esa virginidad, esta iglesia que es la esposa de Cristo, que es la esposa de Cristo también en su virginidad, en ese seno vacío. Entonces la iglesia va gestando a los nuevos hijos de Dios, a los hermanos de Jesús, y nos va gestando y nos va dando a luz en las aguas del bautismo. Y así como María alimentó a Jesús, en su seno le dio de lactar a Jesús, también a nosotros la iglesia, como dice San Pablo, cuando todavía somos pequeñitos en la fe, también nos da esa lechecita materna de los rudimentos de la fe, de los contenidos rudimentarios de nuestra fe. Y en la medida así como el niño Jesús fue creciendo y María le cambió la lechecita en papilla, también la iglesia nos va cambiando, ya nos va dando un alimento un poquitín más sólido, dice San Pablo. Y así como María ayuda a Jesús, es la que intercede para que Jesús haga el primer signo, intercede ante Jesús para que ponga la alegría que faltaba en esas bodas en Caná. Así también la iglesia intercede constantemente ante Jesús, pidiéndole al Señor que ponga un poco de vino en esta humanidad que, como en Caná, ha perdido el vino y se ha quedado solamente con agua, con el agua del diluvio, que ahoga a la humanidad en el pecado y en la muerte. Y la iglesia está constantemente intercediendo, igual que María, está constantemente intercediendo a favor de todas aquellas personas que necesitan que el Señor les envíe ese vino nuevo, ese Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo. Pues decíamos entonces, María que acoge, y María que sigue a Juan. Juan tiene que realizar su misión, así como el Espíritu Santo guía a Pablo de un sitio para otro. Es el mismo Espíritu que guía a Pedro, es el mismo Espíritu que guía a Juan. Y Juan al principio se quedará un tiempito en Jerusalén, pero luego se moverá y María lo seguirá detrás de él. ¿Para qué? Para cuidarlo como a su propio hijo. Para cuidarlo como a su propio hijo. ¿Cuántas cosas le diría María a Juan? En esas noches, después de la cena, cenando juntos en esa casita, ¿cuántas cosas le contaría María a Juan? ¿Cuántas cosas les contaría María a los apóstoles, sus vivencias, sus experiencias con Jesús niño, con Jesús adolescente? ¿Cuántas cosas le contaría de ese acontecimiento de la Anunciación, etcétera? María también entonces iba transmitiendo la fe a los mismos apóstoles. A los mismos apóstoles ella les iba transmitiendo la fe, como la iglesia de todos los tiempos nos transmite la fe a nosotros. Y esa misión de María no se agota en Juan, no se agota en los apóstoles. María sigue ejerciendo esa maternidad sobre toda la iglesia y sobre cada uno de nosotros. Y así cuando nosotros también nos encontramos ante el sufrimiento, ante la muerte, y tantas veces abandonamos al Señor, nos bajamos de la cruz porque no queremos sufrir, porque somos así tan pobres que no queremos sufrir. María, igual que a los pobres apóstoles, que todos se habían dispersado por la cruz, y que ella, a estos pobres hombres, pobres como nosotros, y que ella los va recogiendo. Es una tradición tan bonita que está puesta por escrito desde el siglo XV, aunque es una tradición oral que viene mucho antes, como María, uno por uno, va convocando a los apóstoles y los lleva de vuelta al cenáculo, y eso es lo mismo que hace María con nosotros. Cuando nos asustamos, nos bajamos de la cruz, abandonamos al Maestro, lo negamos como Pedro, etcétera, es María la que viene detrás de nosotros como una madre. Y viene detrás de nosotros ¿para qué? Para volvernos. ¿Volvernos dónde? Al cenáculo, el lugar donde Jesús ha sellado su alianza nueva y eterna con nosotros. El estar en el cenáculo para los apóstoles, por eso María de suyo no es ninguna tonta, sabe muy bien lo que hace. Vuelve a los apóstoles al cenáculo porque el simple hecho de estar en el cenáculo trae a la mente de los apóstoles todas esas palabras que Jesús les dijo y que hemos escuchado los últimos días antes de Pentecostés.
me voy pero volveré, les conviene que me vaya porque les enviaré el Espíritu Santo, etc. Y esa oración de Jesús, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La presencia en el cenáculo hacía posible que los apóstoles recordaran todas estas palabras. Y ahí María es la que los sostuvo en la fe. Y es ahí donde desciende el Espíritu Santo, como hemos celebrado ayer en el día de Pentecostés. Y a todos estos hombres y mujeres, salvo estas tres poquitas que hemos escuchado en el Evangelio, que se habían dispersado, a esos discípulos que ya estaban lejos, estaban por Emaús, ¿entiende? A todos, y ya todos otra vez de regreso con María, y entonces ellos que se habían dispersado, el Espíritu Santo, gracias a la intervención de María, el Espíritu Santo desciende sobre ellos que estaban reunidos. Como decía San Gregorio de Niza, la salvación se alcanza, la salvación alcanza a aquellos que están reunidos por el amor. Y eso es lo que ha hecho María. Es el amor de María el que ha reunido a los apóstoles, el que ha reunido a los discípulos. Es esa fe de María, esa esperanza de María, que supo esperar, que María, lo recordamos ya hace un tiempo, María sabía que la historia no terminaba en el sepulcro. El Espíritu Santo testificaba en su corazón que la historia no podía terminar así. María sabía que ese niño era Dios, que ese niño que ella había gestado era Dios. Y eso es lo que María a lo largo de los siglos va testificando también en nosotros por medio de la Iglesia. Que nosotros no seguimos un hombre cualquiera, que nosotros no seguimos una doctrina, que nosotros no seguimos un régimen legal, no, que nosotros seguimos a Jesucristo, el verdadero Dios que se ha hecho verdadero hombre por nosotros, y que Jesucristo nos ha dejado a su madre, que todos nosotros tenemos una madre. El Papa Francisco, en su visita al Perú, como ustedes saben, nada más llegar, partió al día siguiente temprano a Puerto Maldonado. Y en Puerto Maldonado, que queda en Madre de Dios, ¿no es así? Y justamente así se llama el Vicariato Apostólico, el Vicariato de la Madre de Dios. Y el Papa Francisco habló ahí sobre María como Madre de Dios y Madre nuestra. Y dijo una cosa muy importante. Qué importante es la madre en la familia, dijo el Papa Francisco. Cuando una familia tiene madre, cuando está la presencia materna, dice, no es que los problemas desaparezcan, no, pero se afrontan con más facilidad porque se afrontan unidos, porque es la madre la que une a los hijos, porque es la madre la que ha llevado a los hijos en su seno. Cada hijo, de cierta manera, pertenece a su madre. Y decía el Papa Francisco, debemos darle gracias a Dios porque esta tierra tiene madre. Y no se refería solamente a Puerto Maldonado, se refería a todo el Perú y se refiere a toda la Iglesia. Le damos gracias a Dios, queridos hermanos y hermanas, porque nuestra tierra, esta tierra de la cual nosotros estamos hechos, tiene madre. Tenemos una madre. Y cuando está la madre presente en el hogar, la Virgen María presente en el hogar, presente en la familia, no es que los problemas desaparezcan, no, pero efectivamente se afrontan mejor, se afrontan unidos a esta madre. Es esta madre la que los afronta con nosotros. Por eso, en este día que celebramos esta memoria a María, Madre de la Iglesia, no podemos tampoco dejar de alegrarnos, porque María también es Madre de Arequipa, Madre de la Iglesia y Madre de Arequipa, porque Arequipa fue fundada justamente el 15 de agosto, como sabemos, día en que celebramos esa solemnidad de la Asunción de la Virgen, y por eso Arequipa está llena por todas partes de imágenes de la Virgen y de advocaciones de la Virgen, especialmente nuestra mamita de Chapi. ¿Cómo no darle gracias a Dios por este don? ¿Cómo no darle gracias al Papa, que ha instituido esta memoria para toda la Iglesia Universal? Es decir, este día en que nos ayuda a hacer memoria, que tenemos una madre, y que esta madre nos acoge, así como acogió a Juan, también nos acoge. Y que esta madre, cuando nosotros nos alejamos, es ella la que nos convoca.
Le pedimos al Señor que nos conceda ser dóciles al Espíritu Santo que nos ha enviado ayer y que también nos conceda ser dóciles a María, que nos viene a buscar cuando nos asustamos, que nos viene a buscar cuando le fallamos a su Hijo, digamos así, que nos viene a buscar. Y que el Señor nos conceda esta humildad, esta humildad. Hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos. Cuando un niño está asustado, cuando un niño se golpea, cuando un niño, lo que fuera, ¿qué es lo primero que hace? Va corriendo donde la mamá. ¿Qué seguridad siente el niño, el chiquitín, cuando se abraza a su mamita? Ahí a la barriguita de su mamita, porque es así chiquitito. ¡Qué seguridad! Ahí se terminan todos los miedos, ahí se terminan todos los sustos. Dice el profeta, dice Dios a través del profeta, así como un niño descansa en brazos de su madre, con esa confianza que vemos a tantos bebitos dormir en los brazos de su madre, así Israel descansa en Dios. Y así nosotros también, la Iglesia, pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia, de como a los niños, cuando tenemos un miedo, cuando tengamos un susto, una dificultad, este coronavirus que tiene a muchas personas asustadas, las dificultades económicas del hogar, etcétera, que sepamos correr donde María. Tenemos una mamá con un regazo tan grande, es el regazo de María que ha podido contener en sí aquel Dios que toda la creación no puede contener. Tan grande es el corazón de María, tan grande es el amor de María, que hay espacio para todos nosotros. Muchas veces somos hijos, como se dice, malagradecidos, ¿no? Ingratos se dice, ¿no? Hijos ingratos, que no sabemos darle una palabrita de saludo a la Virgen María, nuestra Madre, que no sabemos saludarla. Tantas veces somos como estos niñitos que ya se quieren sentir grandes y que ya no quieren depender de la mamá y ya no quieren que la mamita le coja la mano. Hemos hablado de esto una otra vez. Y también nosotros, ¿cuántas veces pensamos que una fe adulta es una fe que se libera de María, como si María fuera un lastre, como si María fuera un producto de una de una religiosidad infantil? Al contrario, es el don, el último don que Jesús nos hace en la cruz. Es su madre y es nuestra madre. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude más bien a ser adultos. Eso es lo propio de la adultez, ese deseo de autonomía, de liberarse de la mamá para que no me coja la mano, es lo propio de la etapa infantil, adolescente, cuando uno va entrando en la adolescencia, cuando uno entonces ya no le gusta que la mamá le haga así, ya no le gusta que cuando esté en el colegio con sus amigos que la mamá le diga hijito, ya no le gusta no sé qué, ya no le gusta hijito, pero mamá déjame, estoy con mis amigos, no le gusta, ¿no? En cambio, cuando es que el hijo vuelve a la madre, a una relación que el hijo ya se deja querer por la mamá, se deja arreglar el pelo por la mamá, se deja poner bien la corbatita por la mamá, cuando el hijo ya es adulto. Una señal de adultez en la fe justamente es la relación con María. La relación con María no es un signo de infantilismo ni de religiosidad, no sé qué cosa, no, es un signo de adultez en la fe. En la medida en que vamos creciendo en la fe, alimentados por la misma María por medio de la Iglesia, entonces así como nuestros ojitos se van abriendo para conocer y reconocer y contemplar el misterio de Dios en nuestra vida, también vamos reconociendo esa presencia de María, que aunque nosotros nos hemos olvidado de ella, aunque nosotros lo que fuera, María siempre ha estado a nuestro lado, siempre ha estado a nuestro lado. Ella, la mediadora de todas las gracias. No hemos recibido nada que no nos haya sido dado por Dios a través de ella. Ella que ha estado siempre, constantemente, y que está siempre, constantemente, intercediendo por nosotros. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, hoy día esta palabra se cumple una vez más se cumple en nosotros, o Dios quiere cumplirla en nosotros. Hoy día Jesús, que va a actualizar, que actualiza aquí su misterio pascual, su alianza nueva y eterna, hoy día Jesús
nos vuelve a decir, hijo, ahí tienes a tu madre. Esta es María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y hoy día Jesús le vuelve a decir a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. María siempre nos acoge. Pidamos al Señor que en esta Eucaristía nos conceda esta gracia de acoger también a nosotros, a María, en nuestra casa, en nuestra vida y en nuestra historia. Y veremos cómo es verdad lo que dijo el Papa Francisco, que cuando tenemos una madre las cosas van mejor, los problemas se resuelven más fácilmente y tenemos siempre un regazo que nos acoja, tenemos siempre donde desfogarnos, tenemos siempre quien nos consuele. Ella es María, nuestra Madre, Madre de la Iglesia. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios que ha compartido con nosotros todo, hasta su propia madre, le presentamos nuestras oraciones. El Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y nuestros sacerdotes, para que igual a los discípulos perseveremos en oración en compañía de María nuestra Madre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los asista en las decisiones que deben tomar por el país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la pandemia y sus familiares, para que Dios les conceda fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que vivamos cada vez mejor como hijos de María y de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que a través de la Santísima Virgen María has querido que naciera tu Hijo Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Atiende las plegarias que nosotros, como su cuerpo, te dirigimos en nombre suyo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Y si el grano de trigo no muere, y si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la intervención amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María. Porque al aceptar ella tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebir a tu Hijo en su seno virginal y darlo a luz, y al darlo a luz, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia orante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te aclamamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, das vida y santificas todo con la fuerza del Espíritu Santo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión a los cielos, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y de la Iglesia, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, tú eres mi Dios, a ti yo te busco, mi alma tiene sed y hambre de ti, mi alma tiene sed y hambre de ti. Dame de beber tu sangre, dame de comer tu cuerpo, Señor. Alimenta mi alma para alabarte, por siempre vivo
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, por la maternal protección de la Santísima Virgen, instruya a todas las naciones, anunciándoles el Evangelio y llene el mundo entero con la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Entonces, como habíamos dicho, queridos hermanos, todavía nos seguiremos viendo en estos días al mediodía y también, Dios mediante, en la misa a esta misma hora. Buenas noches. Salve, salve, cantata María.